comenzamos con una pequeña introducción el sábado pasado. Hoy queremos continuar con esta introducción. Una de las partes más importantes que hablamos es lo que significa para nosotros ser familia. ¿Se acuerdan? Y muchas veces cuando hablamos de una comunidad espiritual, ser familia es un poco complejo, porque muchas veces las personas tienen como concepto de familia lo que ellos vivieron en su propia familia, ¿no? Y algunos han vivido, no sé, abusos, traiciones, momentos difíciles, ¿no? Y muchas veces esos conceptos terminan instalándose en nuestras vidas y tenemos ciertos conceptos a través de las experiencias que hemos atravesado y la realidad es que para nosotros ser familia es mucho más que la experiencia de lo que nosotros vivimos con nuestra familia natural, sino poder entender que nuestro Dios trajo una cultura, ¿sí? La cultura de reino de nuestro Dios, que se instaló para que nosotros pudiéramos formar una familia espiritual. ¿Se acuerdan? Que hablamos, el Padre tiene una familia en los cielos, nosotros somos una familia en la tierra que toma nombre de aquel que está en los cielos y Él quiere que su familia pueda de alguna manera vivir en armonía, ¿sí? Así que el objetivo de la venida de Yeshua nuestro Señor, si uno lo quiere resumir bíblicamente, dice que Él vino a poder unificar nuevamente los cielos y la tierra, ¿sí? Sería nosotros lo llamamos un nuevo Edén, un Edén restaurado, donde el Padre pueda volver a caminar con el hombre como lo hizo al principio, ¿sí? Esa es parte del Evangelio de nuestro Dios. Y muchas veces en lo que estamos en contra es cuando el Evangelio se reduce a una persona, ¿no? El Señor murió por vos para solucionar tus problemas. Es como muy chiquito, ¿no? El Señor murió para cumplir parte del plan de nuestro Dios con el objetivo de traer una restauración de todas las cosas para que el Padre vuelva a pisar la tierra y podamos tener un relacionamiento como fue al principio, ¿sí? Entonces el Evangelio es más grande que nosotros, ¿sí? Cuando nos volvemos personas egoístas, nos cuesta mucho más entender el Evangelio, ¿sí? Entonces cuando queremos hablar de familia, necesitamos entender que tenemos que adaptarnos a la cultura de familia que el Señor estableció, ¿sí? Hay una cultura de familia que no está vinculada a las cosas que nosotros hemos vivido, aunque sí es una realidad que parte de vivir en familia, en comunidad, también tiene sus propios desafíos. Entonces, cuando hablamos de ciertas cosas que suceden, pasan entre nosotros, ¿no? Muchas veces es esta cuestión compleja de cómo cada uno se conduce y lo que el Señor hizo, ¿no? Siempre hablamos de la Santa Cena, ¿sí? que es uno de los temas que vamos a tocar más adelante, pero cuando el Señor nos hace un cuerpo, comienzan a haber muchas menciones en la Escritura de los unos con los otros, ¿no? Confesados las ofensas, los unos a los otros, ¿no? El Señor habla y dice que en Romanos habla acerca de que no nos juzguemos los unos a los otros, habla en cierto contexto, pero esta idea de los unos a los otros, ámense los unos a los otros, ¿no? Comienza a haber una expresión de los unos con los otros que se multiplica en lo que nosotros llamamos el nuevo pacto y es algo que termina siendo desafiante, ¿no? Porque uno tiene que convivir con el otro a pesar de lo que alguien decía, de las diferencias que tengamos o de los problemas que puedan llegar a surgir. Nada de eso evita que nosotros sigamos siendo una familia de fe, ¿no? Entonces, es muy importante que aprendamos a llevar adelante una vida en comunidad, de poder compartir, de que nuestros hijos crezcan en comunidad, porque afuera sí hay comunidades bien establecidas, con ideologías, ¿no? En los colegios, vieron que hubo un tiempo que había ciertos grupos que eran muy marcados, cuando estaban los emos, los floggers, ¿se acuerdan? Que eran como muy marcados y cada uno tenía un sentido de pertenencia a un grupo específico, ¿sí? Y nuestros hijos van tomando ideologías y formas de cosas que encuentran afuera y necesitan encontrar una ideología y un formato espiritual y escritural para que su vida vaya teniendo un sentido totalmente diferente, ¿sí? Entonces, hablábamos con Claudio hace un tiempo atrás que muchas veces el castigo de los padres es que no vengan a la congregación, ¿no? Que no vayan, no sé, al trabajo del comedor, que no vengan a un BQ. Ahora de castigo no vas a ir a un BQ, castigalo con otra cosa. No impidiéndole que vaya a un lugar
donde se está fomentando y se está trabajando para que la cultura del cielo pueda instalarse en su corazón, ¿se entiende? Entonces el esfuerzo de poder tener una vida en comunidad y de entender lo que significa una familia de fe es muy amplio, también es un desafío, pero forma parte de nuestro desarrollo. Entonces es muy importante que nosotros podamos pasar tiempo los unos con los otros. Entonces una de las cosas que hablamos el sábado pasado fue la importancia de la comunión, ¿sí? La comunión que debemos tener los unos con los otros. Y hoy queremos ir por el otro lado. ¿Vieron cuando hablamos de los 2 mandamientos? El Señor, cuando le preguntaron, dijo: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo. Estos son los 2 grandes mandamientos, ¿sí? En todo eso se resume la ley y los profetas. Entonces hablamos mucho del relacionamiento con las personas y hoy queremos hablar un poco de pactos, pero vinculados a nuestra relación con el Señor, ¿sí? Entonces, si hablamos de pacto, cuando las personas iban a pactar, había 2 expresiones puntuales de lo que implicaba un pacto. Por un lado, tenemos que las personas que hacían una alianza o un pacto estaban entrando primero en una relación personal y segundo en una relación legal. Son los 2 aspectos que tiene el pacto, ¿sí? Y una de las cosas, creo que les comenté la vez pasada, por las cuales estamos hablando de pacto, es porque creemos que muchas veces las personas asocian al cristianismo simplemente con el hecho de acercarse a una congregación, ¿no? Como, sí, yo voy a la iglesia. Y asistir a una congregación y tener ciertas tareas asignadas y tener cierto desarrollo no implica que nosotros tengamos una relación de pacto con nuestro Dios. ¿Se entiende? Entonces, hace ya un tiempo venimos mencionando, como diciendo, las cosas que estamos hablando tienen que ver con tener un panorama mucho más amplio de conocer cuál es la anatomía del engaño, ¿sí? Hay un libro que no me acuerdo ahora el autor, creo que es Cart Arts, creo que es, que se llama La anatomía del engaño, me encantó el título, y creo que tiene mucho que ver con las cosas que nosotros vivimos hoy, ¿no? De lo que nosotros a veces creemos que es el Evangelio y de lo que en realidad es el Evangelio, ¿sí? Entonces, el Evangelio no puede ser visto a través de un lente personal. El Evangelio tiene que ser visto a través de un lente escritural, ¿sí? Necesitamos apegarnos a las escrituras, ¿sí? Hay gente que dice, no, porque yo creo esto. Ok, ¿lo crees por qué? ¿Porque vos pensás que es así? ¿O porque vos entendiste, el Señor te mostró, hay algo detrás? Y a veces las creencias están basadas más en las experiencias que las personas han vivido y no por eso el Evangelio funcione de la manera que las personas creen, ¿sí? Entonces, cuando estas 2 partes se unen dentro de un pacto, nosotros comenzamos a tener un aspecto doble dentro de lo que es un pacto, ¿sí? Entonces, por un lado tenemos una relación personal con esa persona y por el otro lado tenemos un compromiso legal también por lo que el pacto implica en sí. Ahora, cuando nosotros ponemos estas 2 cosas como los elementos de un pacto, es muy importante que nosotros podamos entender que el objetivo de nuestro Dios va más allá de ciertas estipulaciones legales, sino que el objetivo de nuestro Dios por encima de todo tiene que ver de una relación personal que nosotros comenzamos a desarrollar con nuestro Dios. Y es lo que decía Julio, ¿no? Cuando hablamos la vez pasada, el pacto que el Señor establece está vinculado a poder desarrollar o tener un relacionamiento saludable con nuestro Dios. Es decir, que el objetivo del pacto tiene que ver con que nosotros podamos relacionarnos con Dios, ¿sí? Y eso no es algo menor, ¿sí? Otra cosa que involucra los términos del pacto es que estos pactos estaban basados en la integridad de las personas, ¿no? En el honor de las personas, ¿sí? O sea, cuando una persona entraba en pacto, había un compromiso que no estaba en juego solamente las cuestiones legales, ¿sí? Estaba más en juego la integridad misma de la persona. Imagínate si una persona que... ¿Vieron que hay gente que promete algo todo el tiempo? Que te dice, no sé, yo voy a hacer esto por vos, te voy a ayudar, te voy a acompañar, voy a hacer esto, ¿no? Y la persona no cumple, ¿no? Dice, yo hoy a la tarde voy a ir a verte y no va. Y empieza a comportarse de esa manera, de una manera sistemática, reiterada,
y vos comenzás a decir, ya no le creo, ¿no? El sábado voy a la reunión y el sábado no viene a la reunión, ¿sí? Entonces, no es tan solo una cuestión de cumplimiento de la parte legislativa del pacto, sino es una cuestión de integridad de la persona, del honor mismo que la palabra de la persona tiene, ¿no? Entonces, en la antigüedad era muy común darle valor a la integridad de la persona, era muy común la lealtad, era muy común el honor mismo de la persona, y eso es algo que en la sociedad que nosotros vivimos hoy es algo complejo, ¿no? Porque cuando habla de la maldad que en los últimos tiempos iba a ser aumentada, no está hablando solamente en aspectos del mundo de afuera, que sí tiene que ver, pero no está hablando solo de eso, sino que también nosotros que todavía tenemos una naturaleza corrompida dentro nuestro, también hay muchas cosas que iban a ser complicadas de poder vivir, ¿no? Es decir, para nuestros hijos necesitan una preparación totalmente diferente, porque el mundo en el que ellos están comenzando a vivir no es el mismo mundo en el que nosotros estamos comenzando a vivir. El mundo en el que ellos están viviendo es un mundo mucho más colapsado, con mucho más problemas, ¿no? Yo soy de la generación en la que, por ejemplo, a mí de chico no tenía los mismos problemas que mi hijo, porque en mi época yo jugaba con los autitos y los muñequitos soldados, ¿no? No jugaba con el teléfono, ¿no? Y hoy ya a los meses de vida los hijos aprenden y dicen, mira, ya el chiquito tiene el teléfono. Y claro, si ve al papá todo el día con el teléfono, ¿qué va a querer el nene, no? O sea, es un poco de sentido común. Entonces, nuestros hijos crecen con una cuestión de la tecnología, lo cual ha traído ciertas problemáticas aún en los chicos que a tan temprana edad comienzan a sufrir ciertos trastornos que no solamente hablamos de problemáticas que las personas grandes atraviesan, sino los niños, ¿no? Como el TDA, ¿no? ¿Cierto? No, porque eso se descubrió ahora. Sí, creo que el teléfono ayuda también un poco, ¿no? A que no puedan estar enfocados, a que no puedan mantener la concentración por una X cantidad de minutos, de tiempo, ¿no? Y fíjense que el mundo ha ido adaptándose, porque por ejemplo las charlas TED, que son charlas cortas, buscan que las personas puedan estar involucradas y concentradas en un tiempo de una charla, pero la realidad es que tiene que ver con que la concentración de las personas para estar atentas ante una disertación es totalmente menor, porque hoy nosotros cuántas cosas hacemos, ¿no? En las cuales no nos mantenemos enfocados como antes, ¿no? El teléfono termina siendo algo más negativo en ciertos aspectos que positivos, ¿no? Entonces, creo que, como hemos hablado, necesitamos prestar un poco de atención a todo eso. Bien, entonces entrar en un pacto demanda sobre nosotros, y fíjense que llevándolos al plano de nuestro Dios, cuando el Señor establece el mandamiento más grande, ¿sí? Que es amar a nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, ¿sí? O algunas traducciones utilizan la palabra recursos. Cuando nosotros hablamos de este gran mandamiento, que lo encontramos en ambos, ¿no? Vamos a decir, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, no nos gusta llamarlo así, pero para que se entienda, ¿está bien? Entonces, cuando nosotros encontramos esta ley establecida, ¿no? Es una ley que nadie puede discutir como diciendo, no, esto es una ley antigua y ya no necesitamos cumplirla ahora porque ya se cumplió en Cristo, ¿no? Es como algo más aceptable porque para muchas personas no conlleva tanta responsabilidad, y si nosotros nos ponemos a analizar este mandamiento que el Señor establece para nuestra vida, es un mandamiento que demanda algo de nosotros. ¿Sabe qué demanda? Todo, ¿no? Porque el Señor exige de alguna manera que nosotros lo amemos con todo lo que nosotros somos, toda nuestra alma, toda nuestra mente, todo nuestro corazón, todos nuestros pensamientos, todos nuestros recursos. Nosotros necesitamos amar al Señor con todo. Entonces, cuando entramos en una relación de pacto, la lealtad comienza a ser un factor fundamental para nosotros. Y ahí es el punto en el que yo creo, y aunque suene feo, tengo cierta seguridad para poder decir que no todos los que asisten a una congregación eclesiástica, cristiana o el nombre que le quieran poner, entienden sobre el Evangelio, sobre la salvación y sobre el pacto, sobre todo, ¿no? Entonces, no todo aquel que dice Señor, Señor, va a entrar en el reino, ¿sí o no? Apartados de mí, ustedes que no tienen mi ley. Entonces, dentro del pacto de nuestro Dios,
el Señor mismo establece un resguardo para poder advertirle a las personas que no todo aquel que dice conocerlo lo conoce de verdad. Porque no es una cuestión de palabras solamente, no es una cuestión de, sí, yo soy cristiano. Como cuando muchas veces evangelizamos, ¿no? Le contaba a los chicos estos días que habíamos estado con un empresario en Asunción y él nos hablaba y nos decía que él creía que de todo lo que ellos habían invertido para diferentes actividades, ellos creían que habían evangelizado por lo menos 7 veces el Paraguay, ¿no? Y me causó mucha gracia porque es una gran verdad. Nosotros no estamos en un país con un alto nivel de persecución ni nada por el estilo, sino que la mayoría de las personas con las que uno conversa como que algún tipo de conocimiento tiene o en algún momento asistieron a una congregación. Y algunos, es más, te dicen como que de alguna manera son cristianos a su manera, pero son cristianos. Y tal cosa vieron que no existe. No existe la idea de ser cristianos a nuestra manera. Y eso es lo que yo me encuentro muchas veces a nuestro alrededor y es algo en lo que nosotros tenemos que ser muy cuidadosos. No podemos ser cristianos a nuestra manera. No podemos crear nuestro propio evangelio, no podemos crear nuestra propia religión, ¿no? Como cuando las personas a partir del COVID comenzaron a decir que encontraron lugares para congregarse online, ¿no? Y esta idea de ser un cuerpo está mucho más allá de las herramientas potables que tiene la virtualidad, ¿sí? Necesitamos pasar tiempo con nuestros hermanos. Pasar tiempo es compartir un mate, compartir un tereré, comer un reviro si es con huevo mejor, ¿no? Entonces, ese es un aspecto que nosotros realmente debemos cuidar, porque el evangelio humanista está basado en el ego de las personas. Es decir, que cuando las personas están buscando que el evangelio se adecue a sus propias vidas, ¿no? Como diciendo, yo quiero esto, pero lo quiero de esta manera, ¿no? Quiero seguir al Señor, pero no quiero cumplir con ciertas cosas, ¿no? Es como que a veces no lo decimos así, pero el comportamiento está basado de esa manera, ¿no? Y es como que hay cosas que comparto y hay cosas que no comparto, ¿no? Y hay un peligro en que vos podés tener ciertas diferencias con las personas, pero bueno, podés tener diferencias con la verdad de nuestro Dios, con lo que está establecido en su palabra, ¿no? Y ahí es donde comienza un juego que termina siendo un hilo muy fino para nosotros. Entonces, cuando nosotros hablamos de este evangelio, hay una cuestión dentro del pacto que las personas muchas veces asimilan una idea de Dios desde la religiosidad. Y entonces se trata de ciertas cosas que vos podés cumplir y ciertas cosas que no podés cumplir. Entonces, más allá de que en muchos lugares no hablen de pacto, sí hablan acerca de ciertas cosas que se pueden y ciertas cosas que no. Hoy quizás no es tan común como antes, pero antes era más notable cuando, no sé, no permitían que la mujer se maquille, ¿no? Que las mujeres tenían que estar de un lado, los hombres del otro. Hoy ya no es tan común, pero hoy encontramos un extremo de un evangelio totalmente humanista, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos la parte legal del pacto, no podemos tampoco pensar que todo se trata de las leyes establecidas, en un sentido bien práctico, ¿no? O sea, cuando nosotros hablamos de qué es lo que el Señor busca con nosotros, la ley de nuestro Dios tiene un factor y una estructura muy importante dentro del pacto, pero no es el objetivo de nuestro Dios. Es decir, que cumplir con las leyes es fundamental, pero de alguna manera no se trata todo de si lo cumplimos o no lo cumplimos. Deuteronomio 28, si quieren, solamente anotarlo. Solamente anotarlo para que después podamos verlo. Pero cuando el Señor establece un funcionamiento dentro del pacto, el Señor establece maldiciones y bendiciones, ¿vieron? Y en la década del 70 y antes también cuando estudiamos los avivamientos, 70, 80, la predicación más fuerte era, parafraseándola y haciéndola bien cortita, era convertite o te vas al infierno, ¿no? Y te mostraban así los ruidos del infierno, las cosas que pasaban en el infierno y muchas veces era un evangelio de temor, pero que tenía quizás su toque. Y para ese momento funcionaba, ¿sí o no? Porque los grandes movimientos evangelísticos fueron poderosos. O sea,
movieron ciudades, movieron naciones, mucha gente se acercó al Señor y gran parte de nuestra generación conoció eso. A lo que vamos es que no estamos desestimando la importancia de la ley, sino que lo que estamos diciendo es que tenemos que entender que el objetivo de nuestro Dios no está tanto del lugar de lo que nosotros debemos cumplir. O sea, bueno, tenemos que hacer esto así, esto no. Y como que somos muy metódicos en lo que hay que cumplir y en lo que no. El objetivo más importante de nuestro Dios está basado en una relación, es en un relacionamiento. Entonces, como decíamos recién al principio, cuando el Señor nos invita a formar parte de este pacto, lo primero que Él está haciendo es invitándonos a nosotros a tener una relación personal. Y esa es una de las obras más grandes que nosotros podemos entender, ¿no? De Él invitándonos a tener una relación personal es una locura. Dentro de un contexto antiguo de la mentalidad de los hebreos, vamos a poner en este caso, era algo complejo, ¿no? Como que no cualquiera podía hablar con el Señor. Imagínate que cualquiera diga, che, voy a hablar con el Señor, voy a entrar en el lugar santísimo. No funcionaba así en aquel momento. Un sistema doctrinal con tantas problemáticas de interpretación que mayormente están basadas en problemáticas del corazón de los hombres, ¿sí? Que nacieron de divisiones, que nacieron de peleas, que nacieron de... Y ese muchas veces es el problema de la teología. La teología muchas veces funciona en cómo yo puedo desacreditar la verdad que el otro está diciendo. ¿Cómo puedo demostrar que yo tengo razón de una manera en donde la erudición demuestre el intelectualismo y demuestre que el otro no tiene tantas herramientas para mostrar su postura, ¿no? Entonces, muchos movimientos y muchos formatos que se utilizan dentro de la iglesia terminan afectando a la comprensión de lo que realmente es el Evangelio. Entonces necesitamos huir de todo sistema legalista, que no es solamente utilizar la ley de Dios como un parámetro para ver qué cumplimos y qué no, sino de todo lo que se ha añadido a todo ese funcionamiento. ¿Se entendió? Bueno, como veíamos ahí después lo pueden buscar y vamos a seguir hablando, pero Deuteronomio 28 y 29 habla acerca de que era muy común dentro de los pactos, y si quieren rapidito yo se los puedo leer, de qué es lo que de alguna manera, cuál era la estructura de un pacto. Y me gustó porque estaba investigando y encontré escritos muy antiguos que hablan de cómo las personas o naciones antiguas entraban en pacto y la similitud que tiene la historia del pacto que el Señor hace con el pueblo de Israel. Entonces, lo primero que tiene un pacto es un preámbulo, ¿sí? Hay varios pasajes, después los vamos a pasar, pero el Señor comienza hablando de que yo soy Yahweh tu Dios, el Dios de tus padres, ¿sí? Luego tiene un prólogo histórico, todo esto lo tengo, después si quieren se los puedo pasar, donde habla acerca de una cuestión, de algo que sucedió, y el Señor dice en Éxodo 19, vosotros visteis lo que hice a los egipcios, que te saqué de la casa de servidumbre. Después tienen las estipulaciones sobre lo que sería un servidor, ¿sí? No tendrás dioses ajenos delante de mí, no harás con ellos alianza, ¿sí? ¿Se acuerdan cuando tenían que entrar en la tierra? No podían hacer alianza con nadie. Bueno, dice, cuando yo los haya entregado delante de ti, los hayas derrotado, los vas a destruir por completo. No tentaréis a Yahweh tu Dios como lo tentaste en Masá. Consumirás a los pueblos que te da Yahweh tu Dios, no los vas a perdonar. Luego tiene una parte donde tiene una provisión, que era algo común, que era donde se depositaba el tratado o el pacto que se hacía, y el Señor dice, y esto lo vas a poner en el arca del testimonio que yo te daré, ¿se acuerdan? La lista de testigos del tratado, Deuteronomio 4:26 dice, yo pongo hoy por testigos al cielo y a la tierra, y después lo pueden leer. La sección de bendiciones y maldiciones que nosotros encontramos en Deuteronomio ya desde el 27, 26 hasta el 29, lo podemos sumar porque maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas. Y la toma del juramento. Haremos todas las cosas que Yahweh ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y la roció sobre el pueblo, ¿sí? Entonces
Los pactos tenían un funcionamiento específico donde nosotros encontramos todos los condimentos de este tratado en los primeros escritos. Sí, José. La estructura. Preámbulo, prólogo histórico, estipulaciones sobre el siervo, la provisión, la lista de testigos del tratado, la sección de bendiciones y maldiciones y la forma... Sí, la toma del juramento sería. ¿Está bien? Entonces, cuando se hacían los pactos, una de las cosas que nosotros notábamos es que había sacrificios, ¿sí? Y es muy interesante porque lo hemos hablado ya, pero los sacrificios se hacían como una muestra de lo que sucedía si alguien no cumplía. El pacto, obviamente, en la antigüedad podía ser por un tiempo estipulado o, como muchas veces encontramos en la Escritura, de la frase o las frases que hablan para siempre o por perpetuidad, ¿sí? Que cada uno tiene su palabra en el original, después lo vamos a ver más adelante, pero para nosotros eso es muy bueno de poder estudiar porque nos lleva a tener una mejor comprensión del fin de los tiempos, de qué cosas siguen en vigencia y qué cosas no siguen en vigencia. ¿Se entiende? Y Deuteronomio, que es un libro que tiene muchas frases que están vinculadas al pacto, algunas palabras que utiliza solo el libro de Deuteronomio. Dice, buscar y seguir de todo corazón, temer, andar, amar y servir con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, obedecer, cumplir, escuchar fielmente la voz de, ser perfectos delante de, ir tras o en pos de, servir con todo el corazón, temer o reverenciar. A estas palabras que van a estar sobre tu corazón, poner palabras en el corazón, en el alma y atarlas en la mano y ser por frontales entre los ojos, sin apartarse ni a diestra ni a siniestra. Todas estas expresiones eran comunes en todo lo que instituía un pacto. Y todas estas frases obviamente están sacadas del libro de Deuteronomio, pero también eran comunes en los pactos que se hacían en aquella época, ¿sí? Entonces, ¿por qué era necesario hacer un pacto? ¿No? O sea, ¿por qué ya hablamos de la importancia del relacionamiento, pero por qué un pacto de por medio? Y creo que la respuesta más sencilla para nosotros es que el pacto, de alguna manera, era la forma de enmarcar una relación de fidelidad. Vamos a un ejemplo con el matrimonio, por ejemplo, ¿no? Cuando Adán y Eva se casaron, ¿se acuerdan que no es que había un pastor o un sacerdote que le decía, bueno, Adán, tus votos, ¿no? Eva, tus votos, y Eva como que tenía miedo de hablar y no quería hablar. No pasaban todas esas cosas, ¿no? Era algo que estaba establecido, ¿sí? Y podríamos hablar ya hablamos la vez pasada de cómo el matrimonio es un símbolo perfecto de poder entender el pacto. De hecho, el Señor utiliza la analogía del matrimonio para explicar muchas veces el pacto, ¿sí? Entonces, cuando nosotros vemos por qué el Señor establece un pacto, la palabra fidelidad para nosotros es fundamental, ¿sí? Hoy, imagínense que hoy cuando uno va a realizar un préstamo, va a hacer alguna compra, va a hacer alguna cuestión legal, necesitamos los escribanos, hay que firmar los pagarés, hay que, ¿no? Porque nadie te cree como yo te voy a devolver y te voy a pagar en fecha, quédate tranquilo. Y en la antigüedad no pasaba de esa manera, se creía en la integridad, en la palabra, ¿no? Y hoy vivimos en un mundo donde eso no es normal, ¿no? Entonces el Señor definitivamente establece un pacto para que pueda tener un marco dentro de la fidelidad, ¿sí? Hay un pasaje en Lucas 18, el 7 y el 8, ¿sí? Ahí está. Dice, ¿y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? ¿Sí? Esas son las palabras. Y me gusta mucho porque hace algún tiempo atrás, para los que quizás no estaban, lo repetimos, pero por mucho tiempo cuando hablamos de la palabra fe, en el original la palabra fe es la palabra emuná, ¿sí?
Y nosotros decíamos, no, la palabra emuná aparece solamente una vez en todo lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento, ¿sí? Pero cuando nosotros vemos el significado de esta palabra, la encontramos también en hebreo, pero con una palabra diferente. Fe y fidelidad se escriben en emuná. Es decir, que cuando el Señor habla que cuando Él venga va a hallar fe en la tierra, nosotros podríamos traducirlo también si el Señor va a encontrar personas que se mantienen fieles al pacto en la tierra. ¿Se entiende? Entonces, cuando nosotros de alguna manera entramos y tenemos una comprensión de una vida de pacto con nuestro Dios, nosotros tenemos, por ende, una relación basada en la fidelidad, así como el matrimonio, ¿o no? Es una cuestión de fidelidad. El Señor entra en pacto con nosotros y hay un compromiso de fidelidad. Entonces yo puse, no tenemos el pizarrón, pero yo puse fe es igual a fidelidad, que es igual a pacto, ¿sí? Entonces, ¿quiénes son los fieles? Los fieles son los que perseveran en mantener una relación de pacto con nuestro Dios sin quebrantarlo, ¿no? Entonces, no es simplemente el hecho de decir, sí, yo asisto a una congregación. ¿Vos estás en pacto o no estás en pacto? La cena del Señor es un aspecto dentro del pacto. Tiene que ver una comprensión de relacionamiento de pacto que nosotros estamos teniendo con nuestros hermanos de algo que el Señor nos permitió, ¿sí? Entonces, para mí, lo más importante con lo que deberíamos nosotros salir de este lugar es entender la importancia del pacto y de saber que nosotros entramos en una relación de pacto. O sea, ser una nueva criatura implica poder haber ingresado en el nuevo pacto que el Señor hace con nosotros o que nosotros tomamos de Él. Entonces, una persona que ama es una persona que entiende el pacto, ¿no? Y yo puse un ejemplo un poco basado en algo que para nosotros es normal, porque cuando hace tiempo decimos que es muy fácil para la gente decir que aman a Dios, ¿no? ¿Cuántos aman a Dios? 4, 5, 6, 7, 8, 9. No todos aman a Dios, ¿no? Porque la realidad es que muchos de nosotros podemos decir cuánto amamos a Dios, ¿no? Pero amar al Señor está vinculado a una acción puntual. ¿Se acuerdan? Cuando el Señor dice, y el que me ama es el que guarda mis mandamientos. Es decir, que amar a Dios es igual a guardar sus mandamientos. Una persona que dice que ama a Dios y no guarda sus mandamientos es lo mismo que una persona que busca tener intimidad con alguien sin tener compromiso. Pero eso es una realidad. El mundo en el que nosotros vivimos hoy es un mundo donde las personas quieren acceder a tener relaciones sexuales sin tener un compromiso. Y las personas quieren muchas veces los beneficios, el disfrute de lo que implica estar en una relación con Dios sin tener un compromiso con Dios. Y eso no es sinónimo del evangelio que nosotros abrazamos. Entonces, ¿en contra de qué estamos? Estamos en contra de las personas que se resisten a tener un compromiso delante de nuestro Dios, pero que están en búsqueda de todos sus beneficios. O sea, yo quiero el evangelio, pero quiero esto. Quiero esto, quiero esto. Bueno, pero vos haces esto. No, porque yo estoy ocupado, yo tengo mis cosas, ¿no? Entonces, no existe un relacionamiento pleno con nuestro Dios. Entonces, cuando nosotros hablamos de tener un pacto con nuestro Dios, amar a Dios es igual a guardar sus mandamientos. Y no está en el Antiguo Testamento solamente, ¿no? Porque esto es Juan 14. ¿Se entiende? Entonces, ¿quién es el que me ama? El que guarda mis mandamientos. Y por eso el Señor dice, Señor, Señora, cuando me digan Señor, Señor, en aquel día, ¿no? En tu nombre nosotros hicimos estas obras. Y yo les voy a decir, apartaos de mí, hacedores de maldad. La traducción literalmente es los que no tienen mi ley. No tener la ley del Señor es igual a ser una persona que practica la maldad. Por más de que hagas beneficencia, que hagas buenas obras, no. Nosotros necesitamos entender la importancia de que no estamos viviendo simplemente una vida donde tenemos una creencia. No, yo creo en Dios. Una cosa es tener una creencia y creer en Dios a tu manera, y otra cosa es tener una relación de pacto con Dios.
Y cuando nosotros decimos que somos hijos de Dios y hablamos del reino de nuestro Dios, estamos hablando de personas que tienen una relación de pacto. Es decir, que nosotros somos los de Salmo 1, ¿o no? ¿Qué hacen los del Salmo 1? Meditan en su ley de día y de noche. ¿Por qué? Y ahí podemos sumar el Salmo 119. Porque tu ley es dulce a mi paladar. Es algo que yo amo. Oh, cuánto amo yo tu ley. Cuánto amo tu ley. Y Saulo dice, sí, porque la ley es justa, es perfecta, es buena, es necesaria. Entonces la ley forma parte de nuestra vida. Una persona que no sabe atesorar la ley de Dios en su corazón es una persona que no tiene una relación de pacto. ¿Se entendió? Sí. Entonces, yo puse un verdadero cristiano, así entre comillas, así lo tengo escrito, es aquel que es fiel, responsable y comprometido con el pacto. No es cristiano el que dice ser cristiano. No, yo soy cristiano porque yo voy a la iglesia. Yo voy a tal lugar, yo trabajo con tal pastor. No. Para los hombres, a los ojos de los hombres puede ser bueno, pero tiene que haber un compromiso delante de nuestro Dios. Un compromiso basado en un pacto, en que nosotros nos mantenemos fieles a las verdades, a las cosas que el Señor estableció. Entonces, ahí hablo un poco del pecado, porque uno puede sentirse más o menos preparado para hacer ciertas tareas, ¿no? Como diciendo, yo no estoy a la altura de poder servir en ciertas cosas. Y déjame decirte que el servicio perfecciona a las personas. Lo más importante no es el desempeño que una persona tiene en una actividad. Y esto lo hablamos siempre. Lo más importante no tiene que ver con que si estás a la altura de o no estás a la altura de. Lo más importante, ¿qué es? El corazón. Es la actitud del corazón. ¿Qué preferís? ¿Una persona que todavía no desarrolló ciertas cosas, pero tiene un corazón donde ama y procura al Señor? ¿O una persona que tiene cierto conocimiento, pero tiene un espíritu totalmente incorrecto? Nocivo, 100%. Porque está mixturado, porque Yahweh no es el único Señor de su vida. ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo que nosotros necesitamos desarrollar? Sobre todas las cosas, nuestro corazón. ¿Está bien? Cometer ciertos errores es una cosa, ¿no? Uno puede cometer ciertos errores porque, no estabas bien preparado o estás empezando a aprender ciertas cosas. Pero cometer ciertos errores y de ahí a la infidelidad son dos cosas diferentes. Cuando nosotros nos relacionamos con el Señor, hay una obra de perfeccionamiento del Señor para con nuestras vidas. Y una cosa es no estar preparado para llevar a cabo ciertas tareas y otra cosa es la infidelidad. Entonces, ¿qué es lo que nosotros cuidamos dentro de la relación con nuestro Señor? Que hay un pacto. Y que nosotros no podemos someter nuestra voluntad a nuestro ego. Nuestra voluntad tiene que estar sometida al señorío de nuestro Señor, tiene que estar al servicio de nuestro Dios. Entonces hay personas que continuamente tienen la excusa de que no están preparados y hace 15 años que no hacen nada. Y el Señor tiene ciertas cosas bien establecidas dentro de su funcionamiento. Él dice que el que no produce nada, ¿qué hace? Lo corta. Porque el que está en él, ¿qué hace? Lleva mucho fruto. Entonces, para muchos la excusa se corta y siguen diciendo, no, yo pertenezco a una congregación. Pertenecerás a una congregación de hombres, pero no al árbol que dará vida. Porque él toda rama que se seca, la corta. Entonces, para nosotros, una cosa es lo que nosotros concebimos de lo que significa ser cristiano y otra cosa son las cosas que el Señor establece, el funcionamiento que el Señor establece para nuestra vida. ¿Estamos bien? Sí. ¿Alguno se siente cortado por el Señor? Qué loco. Entonces, la relación de pacto es una relación de confianza, ¿sí? Una de las cosas que más notamos cuando existe la infidelidad y en muchos casos que hemos tratado, es la falta de confianza que eso genera. O sea, recuperar, y también se ve en otros casos, ¿no? En las amistades, en una traición,
Y es muy bueno poder, vieron que hay relaciones dentro, como hablamos así, en la comunidad que se dañan, ¿no? ¿Les pasó o no les pasó nunca? Y uno puede decir, bueno, como que sí, yo tuve un problema con Mabel, pero está todo bien, pero trato de pasar el menor tiempo posible con Mabel. Entonces no está todo bien. No, sí, está todo bien. Está todo bien, pero ya no nos hablamos como antes, ya no compartimos como antes, porque viste que hay algo que se rompe. Y si hay alguien que es experto en la restauración, es nuestro Dios. ¿Y saben cuál es la mejor manera de restaurar a alguien que ha cometido un error? Amarlo. Y amarlo es compartir, es darse, es brindarse. No es excluirlo, salvo que, obviamente, como dice Saulo, no hay arrepentimiento afuera, ¿no? Ahora, cuando nosotros hablamos de restauración, es hacerlo parte, es tenerlo cerca. Y si hay alguien que es experto en la restauración, es nuestro Dios. Es decir, que si hay algo que se dañó, es algo que nosotros necesitamos recuperar. Y en el matrimonio nosotros vemos eso. Porque cuando se daña la confianza necesita volver a ser construida. Porque si no es un gran problema. Cuando hay una falta de confianza, hay un gran problema. Entonces, para nosotros tenemos dos aspectos. Primero, el aspecto de nuestro Dios, que ahora lo vamos a ver. Y en segundo lugar, el aspecto con nuestros hermanos. Porque el Señor nos dice, imagínense que Él establece el amar a nuestros enemigos como nuestro objetivo de vida, vamos a decir, ¿no? Como que amar a tus amigos y a lo que te hacen bien es fantástico. Pero si la vida, y lo leíamos cuando terminó la reunión pasada, creo que Ezequiel fue que se acercó, estábamos charlando, y dice que el que es hijo de Dios es aquel que sabe amar a sus enemigos, que sabe perdonar a los que lo hirieron. Creo que lo voy a buscar. Ahí está. Dice, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Está buenísimo, ¿no? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Vieron que hay gente que dice que son hijos de Dios? Entonces vos decís, sos un hijo de Dios, entonces vos sos de los que ama a sus enemigos, sos de los que bendice a los que los maldicen, sos de los que hacen bien a los que los aborrecen, sos de los que oran por los que ultrajan y persiguen. Y ahí, si vos cumplís con los 4, creo que dijimos, requisitos de esta lista, entonces dice, para que seáis hijos de vuestro Padre. ¿No? Que está en los cielos, que hace salir el sol sobre buenos y malos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Entonces, si sos hijo de Dios, ahí están las características para que seas un hijo de Dios. Entonces, el objetivo de nuestra vida está basado en poder llegar a amar a nuestros enemigos, como también lo dice Romanos 12, ¿sí? Entonces, vamos a ir terminando con esto. Hablamos de la ley recién, ¿no? Dijimos la ley vino porque comenzó a haber pecado, ¿no? La ley, Saulo lo explica en Romanos y dice, la ley vino porque si vos codiciabas y no había una ley que dice no codiciarás, el pecado no quedaba expuesto. Pero el hombre comenzó a crecer en pecado, por ende el Señor establece la ley para poder exponer el pecado, ¿sí? Entonces, ¿para qué vino la ley? Primero, la ley nos protege de una vida de pecado, ¿sí? Porque la ley establece un límite, le establece un límite al pecado. Y eso es muy bueno cuando tenemos una conciencia bien desarrollada y cometemos un error, comenzamos a tener, ¿qué cosa? Tenemos convicción de nuestros errores, convicción de que hemos fallado, de que hemos errado. Y como somos personas humildes, continuamente estamos reconociendo cuáles son nuestros errores, nuestras fallas, ¿sí? Y también la ley nos protege en contra del quebrantamiento del pacto, ¿o no? El Señor establece un pacto y establece una ley para que nosotros anduviésemos en ella. Y el Señor dice, y si ustedes andan, no solamente no van a quebrantar el pacto, sino que ustedes le van a ser añadidas todas estas bendiciones, dice, ¿sí o no? Entonces, el pacto tiene un funcionamiento con la ley, ¿sí? Por eso lo que no sé quién decía hace un rato, que la ley y el pacto trabajaban juntos, y lo vamos a profundizar más adelante, vamos a pasar eso por arriba el día de hoy. Cuando pensaba en esto, yo pensaba en algo, vieron que
A mí me gustan mucho las películas de juicios. ¿Vieron cuando hay juicios? Y me acuerdo que cuando uno va viendo diferentes problemáticas, sobre todo en los casos que son reales, existe algo dentro de la parte del derecho que tiene que ver con sentar precedentes. ¿Escucharon alguna vez eso en una película? Porque los precedentes son importantes porque muchas veces existen vacíos legales. Y en el tiempo que nosotros estamos viviendo, ustedes van a ver que continuamente la legislación, estamos hablando de la ley de los hombres, la constitución civil, los derechos, va cambiando porque van apareciendo nuevos niveles de maldad, ¿no? Entonces los vacíos legales es cuando una ley no puede sentenciar un error. Pasó tal cosa, bueno, pero ¿con qué ley lo sentenciamos si esto no está estipulado dentro de un castigo de la ley? ¿Se entiende? Entonces dijeron, bueno, hagamos una ley para los que hacen esto con los animales, ¿no? En algún momento comenzó a pasar eso, antes no pasaba y cuando comenzó a pasar decían, che, ¿qué hacemos? ¿No pasa nada? No, los animales tienen derecho. Entonces apareció una ley y hablan de la zoofilia, ¿no? Y entonces le ponen ahí a una ley para poder darle una sentencia a aquellas personas que cometen un fallo. ¿Se entiende? Entonces para nosotros espiritualmente también necesitamos entender la importancia de la ley porque la ley viene a exponer cuáles son los errores con los que nosotros muchas veces cargamos. ¿Cuál es esa naturaleza pecaminosa que Saulo escribe y dice, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿No? ¿Por qué? Porque hay una vida pecaminosa con la cual nosotros nos enfrentamos y la ley tiene un funcionamiento muy importante para nosotros. Y hay personas que quieren vivir, ¿qué? Sin ley. No quieren que haya una ley que les diga que lo que están haciendo está mal. Eso es lo que el mundo está haciendo hoy. Y eso es lo que habla Salmo capítulo 2. Echemos de nosotros sus ligaduras, es decir, no queremos que Él gobierne nuestra vida, no queremos que sus leyes sean las que nos gobiernen. Entonces nosotros estamos en un mundo donde las leyes de los hombres, vieron que se habla de que la mayoría de las naciones, o por lo menos en todo lo que es Occidente, son naciones que su constitución está basada en la Escritura, ¿vieron? Pero nosotros hoy estamos viviendo un cambio donde muchísimas naciones están comenzando a establecer leyes que están en contra de los parámetros de la Escritura. Vamos bueno, el pasaje, uno de mis pasajes que lo usamos siempre y me parece un pasaje hermoso, segunda de Timoteo capítulo 2, versículo 11 al 13 pueden anotar. Porque una de las cosas que más notamos es de cuando las personas dudan de la fidelidad de Dios. ¿Vieron que dicen como Dios es fiel cuando las cosas salen bien? ¿Vieron? Pero es muy difícil encontrar a personas diciendo Dios es fiel cuando las cosas no salen tan bien. Y una persona que tiene una comprensión del pacto entiende la soberanía de Dios sobre todas las cosas. Y a pesar de que las cosas no salgan como nosotros esperamos, Dios continúa siendo fiel. ¿Se entiende? Entonces, me acuerdo que hace unos cuantos años atrás, hace como 10 años atrás más o menos, había armado una prédica, muchos se acordarán, que se llamaba Dios no es fiel. Y obviamente Dios no es fiel era un título que le había puesto porque buscaba llamar la atención, ¿sí? Un título controversial, pero de alguna manera el grado de verdad es que Dios no es fiel a nosotros. Dios es fiel a lo que Él dijo. Dios es fiel a su palabra, Dios es fiel a su pacto. Entonces, ¿cuándo Dios no es fiel? Cuando nosotros establecemos los parámetros de cómo Dios se conduce, ¿no? Entonces, Dios es fiel cuando todo está bien. Cuando algo no sale como nosotros queremos, es como que tenemos personas enojadas con Dios, ofendidas con Dios, que están como en una guerra con Dios porque no entienden cómo Dios pudo haber hecho eso, ¿no? Entonces, Dios no es fiel a nosotros, Dios es fiel a lo que Él habló. Si Él te dijo que iba a hacer algo con vos, Él va a hacer. Si vos no cumplís con los parámetros de lo que Él espera de vos, el Señor lo que iba a hacer, Él sigue siendo fiel porque lo va a hacer, nada más que no con vos, lo va a hacer con otro. Básicamente de eso se trataba toda la prédica, ¿no? Que yo me acuerdo. Ahora, cuando nosotros hablamos de que Dios es fiel dentro de un pacto que Él estableció. Entonces nosotros no podemos rebajar a Dios o cambiar nuestra doctrina y aplicar la fidelidad de Dios a lo que nosotros queremos. Eso es el humanismo que estamos viviendo hoy dentro de la iglesia. Entonces,
necesitamos entender el pacto para entender a qué Dios es fiel. ¿Está bien? Palabra fiel es esta, dice: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Y todos podemos decir amén, ¿no? Si sufrimos, también reinaremos con Él. Causa-consecuencia. Si le negáramos, Él también nos va a negar delante del Padre. Si fuéramos infieles, así como viene el relato, nosotros decimos: si somos muertos, vamos a vivir con Él. Si sufrimos, vamos a reinar con Él. Si le negamos, Él también nos va a negar. Si fuésemos infieles, lo más normal que sería es que Él sea infiel con nosotros. Dice, si fuéramos infieles, Él permanece fiel porque Él no puede negarse a sí mismo. Entonces, la naturaleza de nuestro Dios es la fidelidad. Para nosotros poder entender que Dios es la fuente de la fidelidad, es una herramienta muy importante para los días que vienen. Cuando hay personas que comienzan a cometer errores, que comienzan a frustrarse, que se alejan del Señor, lo importante no es que las personas se sientan culpables, lo importante es que puedan reconocer que Dios sigue siendo fiel y que ellos pueden volverse al Señor y que el Señor les va a dar la gesed, la misericordia, la bondad de volver a conectarse con Él. Por eso existe la teshuvá o el arrepentimiento. ¿Se entiende? Y terminamos con este pasaje. Hebreos 6:13 dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, ¿no? Vamos a leer todo lo que dice a continuación. Ahora, cuando el Señor hace el pacto con Abraham, a continuación dice que no habiendo nadie mayor por quien jurar. Entonces nosotros encontramos dentro de este pasaje una realidad que afirma la fidelidad de nuestro Dios. Vamos a leerlo todo. Dice, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, diciendo, de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios, miren lo que dice acá, queriendo Dios, ¿qué quería Dios? Mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, es decir, podemos decir nosotros, la inmutabilidad de su consejo, interpuso un juramento para que por dos cosas inmutables en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo, donde Yeshua, Jesús, entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Sí? Una de las cosas que nosotros vemos que el Señor habla de que Él tenía el deseo de mostrarnos a nosotros que Él no iba a fallar. ¿Sí? Hablando de la fidelidad de nuestro Dios. Y mi pregunta es, cuando nosotros leemos, ¿vieron que dice por dos cosas inmutables? ¿Vieron que dice? ¿Cuáles son las dos cosas inmutables? La promesa y ¿qué más? Y el juramento. Entonces, imagínense, bueno, acá tenemos personas que venden electrodomésticos, ¿no? El Señor nos da una promesa, pero Él también quería que nosotros tengamos la certeza, la seguridad de que como Él no miente, Él iba a cumplir con lo que Él dijo. Entonces dice que Él establece la promesa, pero también establece una garantía para el correcto funcionamiento de la promesa. Entonces establece un juramento. Y como no había alguien mayor por quien jurar, Él juró por sí mismo. Es decir, que Él puso en juego la integridad de lo que Él es y dijo, de alguna manera, su garantía es que todo lo que Él es está en juego. Todo lo que Él es está en juego para demostrar que todo lo que está escrito se va a cumplir. Y dice que esa es nuestra esperanza de la que nosotros podemos asirnos, como diciendo el Señor, hey, yo con esto lo que voy a hacer es que ustedes no tengan ningún tipo de duda en lo que yo prometí. Entonces el Señor está totalmente comprometido para mostrarnos la promesa. Establece un juramento y nosotros todavía no entendemos el pacto de nuestro Dios. Y Él dice, ¿lo entienden? Sí, claro que sí.
Porque todo el funcionamiento del relacionamiento y del plan de nuestro Dios desde el principio hasta el fin está basado en el pacto que Él hace. En poder entender el pacto antiguo y el pacto renovado. Y cómo el pacto está vinculado al relacionamiento que Él quiere que nosotros tengamos con Él. El Señor nos invita no solamente a que tengamos un relacionamiento saludable entre nosotros, sino que es una invitación para que nosotros podamos relacionarnos con nuestro Dios. Es un adelanto futuro de lo que va a suceder cuando Él regrese. El verso 18 habla así, la NTV lo traduce así. Así que Dios ha hecho ambas cosas, la promesa y el juramento, ¿no? Entonces la muerte y la resurrección de Yeshua fue parte del plan que había sido establecido. Entonces cuando una persona se queda y dice que la obra de Cristo en la cruz fue lo más importante, está rebajando el pacto. Porque el pacto de nuestro Dios no fue solamente la muerte y resurrección de nuestro Señor, sino que también está basado en el cumplimiento de lo que Él prometió. Él que le dice a David, quiero que hagamos un pacto. Quiero decirte que en tu trono se va a sentar alguien de tu familia y de mi familia y va a reinar para siempre. Entonces, cuando alguien dice, no, lo más importante es lo que Yeshua vino a hacer, nosotros deberíamos responder, no, lo más importante es lo que Él todavía no hizo, pero que sí va a hacer. Porque el autor de los Hebreos nos explica y nos dice, la primera venida tiene que ver con este cumplimiento de estas cosas. Pero Él va a volver a regresar y va a traer el cumplimiento de todas estas otras. Entonces nuestra mirada, nuestra seguridad y nuestra esperanza por todo lo que vamos a atravesar tiene que estar basado en el cumplimiento de su promesa. Si solamente nos quedamos con que Cristo murió en la cruz para que nosotros no nos sintamos pecadores y una miseria durante nuestra vida, nos quedamos muy cortos. Porque no se trata de que vos ahora te sientas mejor porque Él murió por vos. Se trata de que vos tengas una esperanza, la esperanza de que Él viene pronto a reinar y a establecer su ley y el pacto de nuestro Dios para que Dios vuelva a caminar con el hombre. ¿Se entiende? Entonces, creer y entender su plan renueva nuestra fe, nos ayuda a vencer la incredulidad. Y la incredulidad es algo que está tan latente, oculto pero latente dentro del cristianismo. Donde necesitamos continuamente, parece con coaching, con motivación, volver a aferrarnos a algo y decir Dios es poderoso. No, Dios es fiel y Dios es poderoso porque es parte de la esencia de lo que Él es. Y nos comparte a nosotros su plan y nos asegura por medio de su propia vida de que Él va a cumplir con todo lo que Él dijo. Entonces necesitamos introducirnos en la verdad de su pacto, conocer cuáles son las cosas que Él estipuló dentro de su pacto, qué es lo que Yeshua vino a hacer cuando Él vino. Y el autor de los Hebreos nos habla mayormente de eso, del pacto renovado, ¿sí o no? De cuáles cosas ya no están en funcionamiento y cuáles sí. Una de las cosas que hablamos es que la iglesia todavía sigue funcionando en el pacto de Aarón. Como que dicen, esto está anulado, pero el servicio cultico está basado en el sacerdocio arónico. Y él se dice, no, hay un sacerdocio de Melquisedec. Y recién ahora, hace poco, las personas se pusieron a hablar de esto, pero todavía no hay una comprensión total. Quiere decir que necesitamos introducirnos en la comprensión de todo lo que el Señor nos prometió para saber cuál es la esperanza que nosotros tenemos por segura. ¿Se entendió? ¿Oramos? Padre, queremos darte gracias, Señor, porque a pesar de que muchas veces nosotros cometemos errores, a pesar de que muchas veces tomamos malas decisiones, a pesar de que muchas veces fallamos, vos seguís siendo fiel. Y nosotros no queremos vivir una vida para nosotros mismos. No estamos en búsqueda de nuestra seguridad, no estamos en búsqueda de nuestro confort, no estamos en búsqueda, Señor, de poder acomodar las cosas a como nos queda mejor a nosotros. Estamos en búsqueda, Señor, de poder someternos a tu plan. Estamos en búsqueda, Señor, de poder someternos, Señor, a tu voluntad. Por eso queremos pedirte, Señor, que traigas asistencia a nuestra vida, para que seamos personas entendidas en los tiempos, para que la esperanza pueda estar cada vez más firme en nosotros, para que la incredulidad no forme parte de nuestra vida cotidiana. Señor, todos somos valientes, todos
Podemos creer de una manera fácil cuando estamos juntos en este lugar, pero cuando salimos afuera nos encontramos con un mundo totalmente desvirtuado, con un mundo totalmente corrompido. Y nosotros queremos, Señor, cumplir la función que nos has asignado. Queremos traer al mundo, Señor, a nuestra comunidad, a nuestra ciudad, a nuestra nación. Queremos mostrarles la ley de nuestro Dios. Queremos mostrarles la luz de nuestro Dios, para que pueda resplandecer el Evangelio, para que, Señor, tu palabra pueda llegar a esos corazones, para que muchas personas que han sido marcadas puedan volverse a vos, Señor. Ese es nuestro deseo. No se trata de nuestra comodidad, no se trata, Señor, de qué es lo que sabemos más que otros, no se trata, Señor, de alimentar nuestro intelecto, no se trata, Señor, de nada de eso. Hoy queremos reconocerte, Señor, y pedirte que nos enseñes a ser personas que saben vivir, Señor, en una vida de quebrantamiento, de humillación, donde podamos, Señor, ir muriendo a nosotros mismos cada día, donde podamos cumplir con el verdadero discipulado. El verdadero discipulado no es el de las 10 lecciones para una vida mejor. El verdadero discipulado, Señor, es guardar tus mandamientos. Es renunciar, Señor, a nuestros propios deseos, a nuestros propios pareceres, para poder abrazar, Señor, tu palabra. Te pedimos, Espíritu Santo, que traigas seguridad, que traigas una renovación en nuestra mente. Como dice Tito, renovaos en el espíritu de nuestra mente. Que seamos renovados, Señor. Que sea renovado nuestro entendimiento para que pueda resplandecer, Señor, ese Evangelio, para que podamos notar cuáles son nuestras fallas, nuestros errores, para que no abracemos doctrinas de hombres, para que las malas experiencias que hemos atravesado no dañen nuestra relación, para que no creamos, Señor, y hagamos algo genérico de lo mal que la iglesia está. Señor, líbranos de conducirnos de esa manera. Pero líbranos del engaño, Señor. Líbranos de las doctrinas de los hombres, de las doctrinas de los nicolaitas. Líbranos, Señor, de permitir entre nosotros, Señor, hombres y mujeres que pervierten la fe, Señor. Danos la seguridad, danos la paciencia, danos la perseverancia. Y te pedimos que en este lugar puedas encontrar personas fieles, determinadas y comprometidas con el pacto que has establecido. Que cada vez que partimos el pan y tomamos juntos, Señor, de esa copa, podamos reconocer tu vida en cada uno de nosotros, Señor. No es solo nuestra salvación, sino que, como dice tu palabra, es hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Bendito seas, Padre. Te damos gracias en esta noche. Gracias a todos los que se han acercado, Señor, a pesar del frío. Gracias, Señor, por aquellos que están en su casa, que quizás están reposando, Señor. Tantas personas que nos han dicho, Señor, que no se sentían bien, Señor, ya sea gripe, influenza, COVID, dengue, Señor. Siempre creemos, Señor, en que vos tenés el control de nuestra vida, de nuestra salud, Señor. Te pedimos que traigas sanidad a cada uno de ellos, Señor, que simplemente sea algo pasajero, que puedan reposar, que puedan descansar, que puedan acercarse a vos en esos momentos, Señor, para poder, Señor, entender mucho más acerca de lo que tenés pensado y planificado con cada uno de ellos, Señor. Bendecimos sus vidas, su familia, sus casas, Señor, y como dijimos recién, te pedimos que traigas sanidad a cada uno de ellos. Gracias por esta noche, gracias por este tiempo que podemos tener juntos, Señor, que tu nombre, Señor, en medio de nosotros sea exaltado, sea reconocido, sea glorificado, Señor. Te amamos y queremos, Señor, cada día saber que tus mandamientos están en nuestro corazón, que disfrutamos, Señor, que tenemos un deleite, un disfrute en cada uno de ellos. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Amén.